establecer diálogo con el abogado Roberto Pereira, él representando también como asesor del Instituto de Prensa y Sociedad. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. A sus órdenes. Bien, señor Pereira, esto, y vamos a poner en contexto nuevamente, ayer teníamos como invitado a Christopher Acosta, quien tiene un proceso, una demanda, o mejor dicho, un litigio que se está llevando a cabo por iniciativa de el señor César Acuña contra el libro Plata como cancha. Ahora lo que está presentando es una suerte de medida cautelar para poder asegurar una probable, lo que él está pidiendo, ¿no? Una indemnización por 100 millones de soles, y está yendo, tratando de que, digamos, se cautelen, digamos, judicialmente, los bienes de Christopher, también de la editorial y de quien preside esta empresa. Entonces, todo esto nuevamente nos pone evidentemente sobre la conversación respecto de la libertad de expresión y cómo se atenta desde personas que tienen evidentemente un poder económico también y político. Bueno, efectivamente, esto es un caso que expresa o refleja, ¿no?, todo aquello que se ha ya estudiado, que se ha detectado, que se ha denunciado como mecanismos para afectar la libertad de expresión. Se trata acá de presionar al periodista, de intimidarlo, de cercarlo judicialmente a través de estas medidas, ¿no?, para acallar su voz, su crítica, para en lo posible, digamos, que el libro no siga difundiéndose eventualmente, pero sobre todo creo yo que detrás de todo este tipo de conductas está la intención de dar un mensaje a la prensa en general en relación con el personaje, ¿no? Esto también es muy conocido en el ámbito de las afectaciones a la libertad de expresión, para crear una sensación de autocensura, ¿no?, una actitud de autocensura, un contexto de autocensura en relación con el personaje, y que nadie en el futuro se atreva, ¿no es cierto?, a indagar, a cuestionar o a criticar las actividades o el desempeño económico, político del personaje, ¿no? Por eso es que es muy grave esta situación, y esperemos que el Poder Judicial reaccione y sepa solucionar este problema de manera adecuada, que es desestimando esta denuncia, ¿no? Claro, pero evidentemente eso tiene un proceso y la imposición de una medida cautelar tiene otra. ¿Usted ve viable en las circunstancias de lo que se conoce públicamente de este caso, donde, por ejemplo, se argumenta desde la defensa del señor César Acuña que hay 102 frases que atentarían contra su dignidad, frases, entre ellas varias que además tienen una referencia en artículos periodísticos de hace años también, cuando el señor César Acuña en su momento jamás querelló a ninguno de estos medios, ni tampoco a las personas que habían emitido estas declaraciones? Por ello le pregunto si se sostiene no solo la demanda, sino también la imposición de esta medida cautelar. Sí. No, ninguna de las dos cosas. Es más, esta denuncia nunca debió haber sido abierta siquiera por el juez de la causa, ¿no? Hubo una audiencia para decidir eso, ahí se le expuso con mucha nitidez y con mucha claridad las razones por las cuales esta denuncia claramente no cumplía con los elementos mínimos, digamos, para tramitarse. Efectivamente, como usted bien señala, el señor Acuña ha dicho que son 100 y tantas frases, sí. No, solo son 54, están en la demanda, en el texto de la demanda, pero son todas frases o son contenidos que han sido previamente ya difundidos, incluso por él mismo, ¿no? Claro. En cuyo caso él está demandando cosas que él mismo dijo sobre él, ¿no? Eso lo evidencia lo absurdo de esta demanda, ¿no? Otro dato curioso, por decirlo menos, de esta demanda es que él, hasta hace poco, en una entrevista en El Comercio, dijo que él no había leído el libro, ¿no? Correcto. Pero sin embargo se siente ofendido, ¿no?, en su honor por el libro, ¿no? Es una cosa absolutamente inexplicable, ¿no? Dice que el abogado le contó que habían ahí frases, ¿no? Pero claro, esto es un derecho personalísimo, el honor, y es la persona la que debe considerar su honor afectado. Y si no ha leído el libro, es un poco contradictorio, ¿no? Entonces revela pues la poca seriedad, ¿no?, que tiene esta denuncia, y que más bien estarían detrás de esto la intención de afectar la libertad de expresión
insisto, no solamente de Christopher Acosta, sino de la prensa en general. Correcto. En relación con el personaje, ¿no? De hecho, antes de esta declaración que usted ha hecho referencia, también en su momento dijo que él defendía la libertad de expresión. Lo dijo también hace unas semanas cuando salió una iniciativa legislativa que atentaba contra también la libertad de los medios de comunicación, de poder emitir una programación responsable, pero evidentemente propia, sin que tenga que haber injerencia del Estado para poder direccionarla. Y ahí también decía, ¿no?, que yo defiendo la libertad de expresión, que estoy en contra. Y ayer recordaba con Christopher también. En su momento, hace muchos años, la universidad que él lidera tenía también un medio de comunicación vinculado. Uno se pregunta cómo habrán sido allí, evidentemente, el perfil periodístico que se manejaba. Pero hay algo que es real. Al señor César Acuña no le falta, evidentemente, el dinero, y sobre él se ha dicho mucho por las denuncias que han tenido en reiteradas ocasiones, como por ejemplo la del plagio y demás. ¿Qué es lo que busca realmente? No podemos creer que se busque evidentemente un beneficio económico nada más. Efectivamente, ¿no? Detrás de esta solicitud de embargo, que es en realidad una pretensión económica, una pretensión patrimonial, es poco creíble, poco razonable, pues, que pensemos que esté buscando él un beneficio económico, ¿no? Lo que está detrás, insisto, revela esta pretensión, es amedrentar al periodismo, ¿no? Es decir, infundir temor, infundir miedo, acorralar al periodista, ¿no? Que el periodista que emitir un mensaje, ¿no?, de que todo aquel que realice una conducta similar a la de Christopher Acosta, bueno, se verá afectado en su patrimonio, se verá afectado, ¿no es cierto?, en su estabilidad, claro, familiar y personal, ¿no? Sí. Y por lo tanto eso desalienta, ¿no es cierto?, es un mensaje de desaliento para que la prensa haga su trabajo, ¿no? Esto ya está detectado como un mecanismo de afectación, de la libertad de expresión, y además revela un personaje que no comprende, ¿no?, las reglas de la democracia, las reglas de la libertad de expresión, donde se les exige a los personajes públicos un deber de tolerancia frente a la crítica, frente a la investigación que se haga de sus actividades, ¿no? Eso es un elemento fundamental de toda democracia que parece no está entendiendo el señor Acuña al recurrir a estos mecanismos para pretender sancionar el ejercicio del periodismo, ¿no? O la comprende según la conveniencia también de la persona. Evidentemente no es el único personaje político por el que se ha hecho un libro, pero este nos permite también conocer no solamente el aspecto político de César Acuña, sino también cómo él finalmente se maneja en una esfera pública o íntima también, según la documentación que también siempre pone como pie de página Christopher, o hace anotación respecto de cuál es la fuente que ha manejado para poder hacer cada uno de los capítulos. Así que yo le agradezco mucho por su tiempo, señor Pereira, y quiero aprovechar porque hemos conversado ayer con Christopher, ahora conversamos con ustedes desde un punto de vista un poco más amplio, pero también está abierta la posibilidad en este horario o en cualquiera de los programas de Latina Noticias para que el señor César Acuña pueda también tener la oportunidad de expresarse. No se le cierra de ninguna manera la puerta. Aquí también él puede argumentar por qué de pronto, sin haber leído el libro, decide poner una demanda y ahora, evidentemente, también una medida cautelar. Que se exprese, y aquí conversamos también para conocer las causales que él puede argumentar. Muchas gracias, señor Pereira.